Por ahí va, ese es el camino. Por eso yo he dicho, todo el poder para los CLAP. Apoyemos a los CLAP. Primero los CLAP, después lo demás. Apoyemos a los CLAP. Primero el pueblo. El pueblo ya lo comenta, la gente lo dice ya, que para vencer esta guerra, apoyemos a los CLAP. El pueblo ya lo comenta. Bueno, yo voy a comenzar a hablarles brevemente en lo posible sobre lo que serían los antecedentes de la guerra económica y sobre todo la manera como la burguesía venezolana desde sus orígenes siempre buscó tener medios para controlar a la población venezolana. El origen de la guerra económica, yo diría que más que guerra económica es una lucha de clases. Ustedes saben que las clases sociales representan fundamentalmente el resultado de distintos procesos de acumulación de capital. Es decir, hay quienes pueden acumular capitales y otros que no pueden, que tienen que vender su fuerza de trabajo para poder vivir o para poder sobrevivir. Los que tienen capacidad para acumular capitales son una minoría y los que no tenemos manera de acumular capitales y tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para poder vivir, somos la mayoría. Es decir, por eso la clase burguesa es una minoría, pero tiene mucho poder económico. La mayoría, que somos una clase de trabajadores que no tenemos capital. ¿Qué es lo que ocurre en el siglo XVI, cuando comienza el proceso de conquista y colonización del territorio venezolano? Que la mayoría o la totalidad de las tierras cultivadas era propiedad de los indígenas. Y quiero decir una cosa, ¿no? La historia burguesa, porque la historia la escribieron los burgueses durante muchos años, hablan de que Venezuela, cuando llegaron los invasores europeos, estaba poblada por indios que eran totalmente, que no tenían cultura, que eran ignorantes, y que los españoles fueron quienes los enseñaron a cultivar, a vivir, a hacer casas, etc. Cuando en realidad es todo lo contrario. Cuando llegaron los invasores europeos, Venezuela era ya un territorio organizado. La agricultura se había inventado hacía como 4.000 años. Es decir, el territorio nacional, lo que es hoy el territorio nacional, estaba humanizado y cubierto de pueblos de distintos tamaños que representaban la concreción de la población indígena venezolana antes del siglo XVI. Fíjense que es una cuestión de lógica pensar, cuando llegan los europeos a Venezuela, si no hubiese existido una masa de conocimientos de todo tipo, conocimientos técnicos, conocimientos agrícolas, conocimientos médicos, plantas medicinales, etcétera, maneras de hacer vivienda, los europeos no hubieran podido sobrevivir ni siquiera 2 o 3 meses en Venezuela. Lo que hicieron fue apoderarse de todo ese acervo de conocimientos que habían sido creados por los indígenas, y ellos lo incorporaron a su bagaje cultural. Pero lo grave de todo esto es que los indígenas, que eran dueños de la tierra, fueron despojados de la misma, fueron prácticamente reducidos a la condición de siervos, de esclavos, y los europeos, que era un grupo muy pequeño, pero que
tenían una fuerza material que no tenían los indígenas, que eran armas de fuego, el uso de metales y sobre todo el caballo, y una experiencia bélica, militar, extensa. Casi todos los tipos que vinieron a América, sobre todo a Venezuela, a hacer la conquista y la colonización, habían tenido un entrenamiento de años en la guerra de reconquista en España entre los siglos XIII y XV. Por ejemplo, Diego de Lozada, por nombrarle uno de los invasores, era un tipo que venía directamente de comandar tropas durante la guerra de reconquista. O sea que no era ningún novato, era un hombre muy experimentado en materia militar. Entonces, esto permitió que en breve lapso los europeos dominaran a los indígenas, los despojaran de sus tierras y los convirtieran, como digo, en siervos o esclavos. Entonces, ese grupo de europeos que hizo la conquista y se apoderó de la tierra, se transformó en una especie de clase terrateniente, que era la que controlaba la tierra, controlaba la producción agraria y, por supuesto, comienza un sistema político, un sistema de dominación política, donde ellos no solamente eran dueños de la tierra, eran también dueños del poder político. Esa clase de terratenientes que comienza en el siglo XVI se fue enriqueciendo, fue aumentando su capacidad productiva e incorporando en el tipo de plantas que cultivaban y de productos vegetales que producían. El café, que es una planta originaria de África, de Asia, y el cacao, que es una planta americana cultivada por los indígenas. Entonces convirtieron estos dos productos en productos de exportación y crearon haciendas, plantaciones que se dedicaban exclusivamente al cultivo de estos dos productos. Entonces, por supuesto, la fuerza de trabajo que ellos utilizaban era o fuerza de trabajo esclava, los negros que habían sido capturados en África y traídos como esclavos a América y a Venezuela, y los indios, y los criollos que nacían de la unión de los indios con los negros, o con los blancos que violaban a las negras o a los indios. Ya para el finales del siglo XVIII, XVII, constituía más o menos el 5% de la población total de lo que era la provincia de Venezuela. Es decir, eran muy poca gente. Yo creo que eran 5.000, 6.000 personas que controlaban casi 1 millón de personas. Puede imaginar la diferencia, no solamente en el número de personas, sino en la capacidad de acumulación de dinero, de capitales que existía entre ellas. Como les decía antes, estas minorías, esta burguesía minoritaria, prácticamente se apropiaban del 80% de la riqueza producida por los venezolanos, y ese 20% se repartía entre ese millón de personas que vivían una vida muy miserable en lo que era la provincia de Venezuela. Fíjense que tan poderosa era esa oligarquía venezolana, esa burguesía venezolana, que prácticamente impuso a Venezuela una marca que todavía la conservamos, que es el predominio del capital comercial sobre el capital industrial.
A finales del siglo XVIII, cuando comienza el capitalismo industrial en Europa, una de las cosas que comienzan a hacer la burguesía, las otras burguesías europeas, es a invertir en la producción industrial, fábricas, etc. Pero las burguesías nuestras, y particularmente la burguesía venezolana, comenzó a invertir fue en el comercio, no en la industria. Y una de las características de esta burguesía terrateniente era que todo lo que producían, sobre todo el café y el cacao, lo exportaban a México, a Europa, etc. Vendían sus cosechas en estos países. Buena parte del producto de la venta de esas cosechas se dejaba en bancos o en los similares en Europa. La otra parte la compraban en mercancías, fundamentalmente loza, porcelana, telas, etc. El año de 1830, cuando se divide la Gran Colombia y se crea la República de Venezuela como república independiente, por supuesto, los que dividieron la Gran Colombia se convirtieron en los dueños de la república en ese año. Y esa nueva burguesía venezolana, esa nueva oligarquía venezolana, estaba integrada por algunos de los antiguos terratenientes, por algunos de los próceres de la independencia, como el caso de los Monagas, entre otros, que se hicieron no solamente con las tierras, y Páez también, las tierras, y se hicieron con los bonos que le dieron a los soldados que pelearon en la independencia, que después esos bonos no valían nada porque no los reconocían. Ellos le compraron los bonos a los viejos soldados y esos bonos sí ellos se los cobraron al Estado venezolano y se los pagaron, por supuesto, porque eran la misma gente. Ahora, esa nueva burguesía que funda el Estado, que nosotros llamamos liberal burgués, liberal porque era la ideología económica dominante en esa época, cuando Inglaterra era el gran poder colonial del mundo. Esa burguesía liberal burguesa lo que trató fue fundamentalmente de consolidar todas las ganancias y todas las ventajas que habían obtenido durante la época colonial. Comienzan, por una parte, como tenían el control del gobierno, tenían el control del Congreso también. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como arma de lucha, comienzan a aprobar una serie de leyes económicas, como la ley del quita y espera, o la ley del 10 de abril, con la cual le permite a la burguesía venezolana apoderarse de los bienes de lo que podríamos llamar hoy día la pequeña burguesía o la clase media. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aprueban estas leyes que les permiten a aquel que sea moroso, o sea, que no pague una letra de débito, simplemente le quitan todo lo que tiene, lo castigan, dejándolo prácticamente en la calle. De esa manera, esa burguesía, esa oligarquía venezolana, no solamente va acumulando dinero, sino que se va haciendo dueña prácticamente de todo el comercio y de toda la tierra. Fíjense ustedes que una de las causas de la guerra federal es esa. O sea, ¿qué era Zamora? Zamora era un pequeño comerciante, al igual que muchos otros, oprimido, despojado de sus bienes, de su capacidad de trabajo, por esa oligarquía, esa burguesía venezolana. Y por supuesto, Zamora se
se alza contra el poder de la burguesía y es secundado por una masa enorme de venezolanos que muchos eran comerciantes, otros no eran simplemente trabajadores agrícolas, peones, etc. Se unen al ejército de Zamora, quien comienza a lanzar sus proclamas. No solamente era el general de hombres libres, sino que una de las metas del ejército zamorano era la igualdad. Es decir, aquí no hay nadie más que nadie, todos somos iguales, todos somos libres. Que para mediados del siglo XIX era una consigna sumamente revolucionaria. Por eso lo matan. Es a partir de la muerte de Zamora cuando comienza a concretarse la manera como la burguesía venezolana se va haciendo dueña prácticamente de todo aquello que de alguna manera significaba riqueza en Venezuela. Se apropiaban de todo. Fíjense que una de las cosas más importantes que nos sirve para darnos una idea de cómo funcionaba la economía venezolana de aquel entonces, era una economía, por supuesto, monoexportadora. Exportaba café, cacao, sobre todo café, fundamentalmente, y eso producía una renta, sobre todo por impuestos de exportación que se la pagaban al Estado, pero el Estado era ellos mismos. Entonces, de esa renta que le quedaba al Estado, yo creo que ni siquiera un 5% se invertía en políticas públicas. Si uno lee las estadísticas demográficas de Venezuela durante, sobre todo la parte final del siglo XIX y el siglo XX, uno se da cuenta que la inversión en educación era prácticamente nula. La inversión en salud era nula, por lo cual la tasa de mortalidad era sumamente alta. La edad a la cual llegaba promedio, que llegaban las personas, eran los 40 años. Y la mortalidad infantil y juvenil era altísima. Y la mortalidad femenina, sobre todo por problemas de parto, era altísima. De manera tal que la población venezolana vivía prácticamente oprimida por una burguesía que no le daba prácticamente nada. Fíjense un dato que es muy revelador. En 1830 la población de Venezuela era más o menos de 800.000 personas. Y en 1941, o sea, más de un siglo y medio después, cuando se hizo el primer censo nacional en Venezuela, la población escasamente llegaba a 3 millones de habitantes. Quiere decir que en más de un siglo la población prácticamente no creció. Y no creció porque la mortalidad era muy grande. Hay varios trabajos hechos por historiadores en otros países que muestran cómo en el siglo XIX el nivel de vida de la burguesía venezolana se comparaba con el de cualquier ciudad europea o de Estados Unidos. Es decir, que esa burguesía vivía muy bien y la mayoría de los venezolanos a morirse de mengua, a morirse de hambre. Fíjense que solamente a finales del siglo XIX comenzó una pequeña inversión en industria, pero industria que era muy relativa. Una era la fábrica de cigarrillos y otra era la fábrica de cerveza. Como ven, no ha cambiado mucho la burguesía venezolana hasta ahora. El rentismo es muy antiguo en Venezuela. Lo que pasa es que el rentismo anteriormente era el rentismo basado
en la renta de la tierra, en la producción de productos naturales, café y cacao. Y esta tendencia perversa de la burguesía venezolana se amplía a partir de que llega el petróleo. En la medida en que el petróleo se va convirtiendo en una mercancía cada vez más importante, el interés por sembrar o por producir materias primas vegetales va menguando. El año 1935 aproximadamente, que es cuando comienza el auge petrolero, uno ve que la curva de estadística de la producción de café y cacao prácticamente caen inmediatamente casi a cero. En cambio que la producción de petróleo sube hasta 100%. El rentismo no solamente es una actividad económica, también es una cultura. Es una cultura que tiene sus propios valores y sobre todo en el caso de la sociedad, de la burguesía venezolana, eran unos valores que eran fundamentalmente racistas y que consideraban al pueblo venezolano como prácticamente sus esclavos o sus siervos. Es decir, no solamente era una dominación económica, sino también era una dominación cultural sobre la población venezolana. De manera tal que cuando estamos hablando de guerra económica, que yo digo más bien que es lucha de clase, estamos viendo cómo es un proceso que se mantiene durante largo tiempo en Venezuela, prácticamente desde el inicio de la conquista y la colonización europea. Fíjense que no es casual que el año 1944, ya cuando esa burguesía ha acumulado grandes capitales, se crea Fedecámara. ¿Qué es Fedecámara? Era la organización de los comerciantes para lograr fines políticos. El presidente Medina Angarita, que era un general progresista para aquella época, tuvo como grandes conquistas durante su gobierno, primero la legalización del Partido Comunista, la apertura de relaciones con la Unión Soviética de aquel entonces, la reforma de la ley de hidrocarburos, que permitió que la renta petrolera se dividiera por mitad entre el Estado venezolano y las petroleras, que antes las petroleras se llevaban prácticamente el 90% del dinero proveniente de la venta de petróleo. ¿Y qué pasó? Comenzó una lucha de los comerciantes contra el gobierno general Medina Angarita. El gobierno de Medina Angarita comenzó a crear una serie de comisiones de abastecimiento para regular los precios, regular los alquileres, sí, para defender a la gente de los ataques de la burguesía. ¿Y qué sucedió? Que en el año 45 esa burguesía, aliada con otras fuerzas reaccionarias, militares y extranjeras, como en el caso de los Estados Unidos, derrocan a Medina e instauran una nueva república. República que dura 3 años y dura hasta el momento en que el régimen de acción democrática que surge a partir del golpe de Estado del 18 de octubre comienza a hablar de reforma agraria, comienza a darle el voto a la mujer, comienza a darle el voto a los analfabetas, porque antiguamente no votaban sino los que sabían leer y escribir. Ahora el voto es universal. Que la lucha de la burguesía contra el pueblo venezolano no es de hace 3 años, es de hace siglos. O sea que lo que pasa es que ahora han cambiado los medios, pero sigue siendo la misma estrategia: esconder lo que es necesario para la vida
para que el pueblo sufra y logren ellos inducirlo, obligarlo a pensar y a hacer lo que ellos quieren. Una de las grandes conquistas de esta revolución bolivariana es haber dado no solamente espacio, visibilidad, sino haberle permitido a la gente vivir como gente normal, comer como gente normal, tener vivienda, educarse, ir a una universidad, pensar, tener conciencia. Fíjense que en estos 3 últimos años, la guerra de clases, o la guerra económica, como quieran llamarla, de la burguesía contra el pueblo venezolano se ha acentuado. Se ha acentuado porque hay una crisis petrolera que no es inventada por nosotros. Los Estados Unidos comenzaron a explotar el petróleo que llaman fracking, petróleo que está en los estratos más profundos de la tierra, y comenzaron a venderlo, e inundar al mundo con su petróleo, lo cual hizo bajar los precios petroleros en países como Venezuela. Entonces, el objetivo era derrocar la revolución y en este caso derrocar al presidente Maduro. Entonces, estos 3 años de combate, de lucha de la oligarquía por derrocar la revolución, se han venido acentuando, sobre todo a partir del año 16 y sobre todo del año 17. ¿Por qué? Porque no han podido derrocar a Maduro, y sobre todo porque el presidente Maduro, con la política, con la agenda bolivariana y con el diseño de los CLAP, le está quitando a la burguesía el arma política con la cual nos ha mantenido, nos ha sometido durante siglos. Los CLAP representan una nueva posibilidad, no solamente de tener alimentos o de producir alimentos para el consumo de la población que no está sometida a la burguesía, sino simplemente liberarnos en el buen sentido de la palabra, liberarnos de la tiranía de la burguesía venezolana. Ahora, lo más importante de todo eso es que Venezuela es uno de los aliados privilegiados de China y de Rusia. Es decir, que no estamos solos en el mundo. Tenemos también otros países poderosos que nos están ayudando y nos ayudarán a salir de este impasse de la guerra económica que trata de derrocar la revolución bolivariana. Muchas gracias. Bueno, ahora yo voy a continuar. Mario hizo lo que llamaba el comandante hacer un enfoque radical, decía el comandante. Y cuando decía hacer un enfoque radical se refería a ir a las raíces. Eso más o menos lo que hizo Chávez. Yo me voy a ubicar en 1830, no porque voy a hacer un enfoque radical, yo me voy a basar en el que él hizo, sino que voy a tomar un elemento fundamental. En 1830 muere el Libertador. En 1830 muere la Gran Colombia, desaparece la Gran Colombia. Se genera la oligarquía y la burguesía que Mario ha venido analizando y que es la que existe ahorita. Porque es a partir de 1830 cuando se decide fundar la República, hacer la República de Venezuela. Y la oligarquía del momento establece, ya se había terminado la colonia, establece una cosa que va a existir hasta ahorita. El elemento fundamental de esa ideología era considerar que si se iba a crear una república no podía participar el pueblo venezolano. Ese es el primer elemento. ¿Y por qué no?, dirían ustedes. Bueno, porque se consideraba que el pueblo venezolano era un elemento de atraso que impediría el progreso, que era un pueblo bochinchero, indisciplinado, ignorante,
Yo digo que era como una receta de un cóctel. Entonces era, agreguémosle indio, flojo, agreguémosle negro, indisciplinado y rebelde, y agreguémosle español, bonchón. Le gusta el trago y le gusta el vino y le gusta la parranda. Batámoslo. ¿Y qué sale? Atraso. Atraso, rebeldía, imposibilidad de crear un país con progreso. Nos impedía ir al progreso. Pero sucede que ¿de qué progreso se hablaba? Ese era un concepto que había sido acuñado en Europa, en la Europa de finales del 18 o mediados del 18, ya para esa fecha, 1830, estaba en boga. Todos los países iban hacia el progreso, ¿verdad? Hacían inversiones, qué sé yo. Pero se decía que el progreso era lineal, que uno iba del atraso hacia el progreso, pero que esos países ya tenían un camino andado. Pero países como Venezuela tenían una falla, y es que el pueblo era como un lastre que impedía que avanzara. Por lo tanto, la salida política, la norma que iba a regir a partir de ese momento y que Mario de alguna manera nos ha esbozado, era generar una nueva ideología, la neocolonial, ya no la colonial, sino la nueva colonia, donde el pueblo debía ser manejado por mano dura, con mano dura. Es decir, a partir de ese momento se justifican todas las constituciones, y esto es importante tenerlo claro porque estamos metidos en un lío de constituyentes, todas las constituciones que vienen a partir de ese momento parten de la tesis que dice que el pueblo es un motivo de atraso. Es más, se llegó a decir que el pueblo de Venezuela no era ni culpable, pobrecito, porque era que tenía una tara genética que lo llevaba a ser eso, indisciplinado, flojo, violento, rebelde, etc. En consecuencia, todas las constituciones que vienen a partir de ahí aplican mano dura, justifica cualquier dictadura que le sigue a partir de ese modelo que se genera en 1830. Entonces, no solamente se crea una sociedad basada no en la producción, y eso sirvió a su vez, la culpa era de los que tenían el capital, que no invertían, por lo tanto no producían, pero la culpa se le echaban al pueblo. Y a partir de 1830 se genera una cultura neocolonial, la cual todavía tenemos. Más tarde, más temprano, por aquí, por allá, en mayor o menor medida, sale esa cultura neocolonial. ¿Y cuál es el papel de la cultura? Porque yo, a diferencia de muchos que identifican cultura con arte y entretenimiento, que es parte de la cultura ciertamente, yo soy de las que caracterizo a la cultura como la manera de vivir de un pueblo, las normas, los principios, los valores, las formas de comportamiento, etcétera, que caracterizan un pueblo. Esa es la cultura de un pueblo. Y a un pueblo que le han dicho que es flojo, que no sirve para nada, un pueblo que le han dicho que si es simpático es porque viene del español que yo no sé dónde, y si le han dicho y si se ve que es negro, que tienes que blanquearte, casarte con una blanquita o con un blanquito y además avergonzarte de eso, pero además le han dicho que las mujeres somos unas imbéciles porque el patriarcado nos viene con la invasión y además nos han dicho que otra belleza nos trae la dominación por clase, nos trae la invasión, nos trae la dominación por clase, nos trae el patriarcado y nos trae el racismo. De manera que con esas tres perlas se conforma, junto con esta tesis del pueblo horrendo, se genera la cultura neocolonial. Porque el papel de la cultura es reproducir el modo de vivir. Por eso es que los Estados Unidos se empeñan en que la única cultura correcta es aquella que come hamburguesa. La cultura estadounidense promedio debe ser reproducida gracias a las industrias culturales que el mismo imperio controla. Entonces lo que voy es,
que quede claro, primero, que la cultura nos las inoculan a partir de 1830, que se crea una oligarquía que controla todo, absolutamente todo, desde la manera de pensar en función de todo este pasado un poco negro que tiene, y todas los que hemos sufrido la condición colonial tenemos un pasado negro con respecto a eso, brillante por otro lado con respecto a muchas otras cosas. Y la vida cotidiana es lo que empezó a cambiar Chávez, es lo que logró de alguna manera transformar. Es decir, la vida cotidiana se define por actividades que se repiten, rutinarias, pero que mantienen un hilo que le da coherencia a la vida. Entonces, unas rutinas de vida que estaban ligadas a formarte. Voy a poner de ejemplo al 60% de mujeres que aparecen, que trabajan ahorita en los clubs y que durante los años que nos duró el comandante, primero el comandante trae una ruptura de la vida cotidiana. Y uno de los elementos fundamentales de la cultura, de la vida cotidiana, desde 1998 en adelante, es la transformación del sistema de valores. Es decir, la cultura que se practica, la cultura chavista que comienza a elaborar el comandante Chávez, es la transformación del sistema de valores. Esa ruptura hace que nuestras rutinas de vida se transformen. Fíjense, yo recuerdo que a mí me impresionaba mucho que cada vez que el comandante decía en un aló presidente el domingo, daba unas orientaciones, decía lo que él pensaba con respecto a cualquier tema. Por ejemplo, tienen que volver a la tierra, tienen que volver a sembrarse, y explicaba por qué se habían ido la gente de los campos y se habían amontonado en las grandes ciudades y formaban parte de los llamados cinturones de miseria, qué sé yo. Después que le daba toda esa explicación, él decía, hay que volver a los campos. Bueno, entonces la ruptura de la cotidianidad de signo positivo nos permitió ir construyendo de la mano del comandante la revolución bolivariana, los aportes, lo que hoy día constituye su legado. Pero así como eso fue de signo positivo, eso permitió la ruptura para mí de los patrones, de gran cantidad de los patrones de comportamiento de carácter patriarcal. Todavía los siento muy fuertes, porque como vuelvo y repito, la cultura que se genera neocolonial reivindica los antivalores anteriores del patriarcado, del clasismo y de la discriminación racial, sobre todo el racismo. Los reivindica y los potencia a lo largo de todo el siglo XIX y todo el siglo XX. El valor supremo, como decía el comandante Chávez y como dicen los filósofos, el valor supremo para que nosotros podamos construir un modo de vida socialista es que nos compartamos unos con los otros, que seamos solidarios unos con los otros. Lo que decía Trotsky, que era lo que decía Lenin, sobre todo a inicios de la revolución soviética, especialmente la rusa, y van a ver que era lo mismo, era un pasito para adelante y otro pasito para atrás, pero el problema era el sistema de valores. En la parte productiva, que me interesa mucho, yo creo que no puede haber distribución sin producción. Se distribuye lo que se produce. Marx decía, el proceso productivo es una cadena que se inicia con la producción y termina con el consumo. El consumo niega la producción, por lo tanto se reinicia el ciclo. Entonces, los clubs no pueden ser solamente una organización que esté dada nada más que para repartir bolsas de comida. Tiene que haber una articulación de manera coherente en el proceso productivo. Y el proceso productivo, repito, se inicia con producción y culmina con consumo. La labor es romper con los monopolios de distribución, producción y distribución. Ustedes saben lo que pasó en el año 70, llegó al poder Rafael Caldera. Y ustedes saben lo primerito que hizo Rafael Caldera, acabó con las escuelas normales y técnicas. ¿Y por qué lo hizo? Porque venía una nueva manera de enseñar y no era
de contenido, era de didáctica, maneras de enseñar. A partir de ese momento, los niños y las niñas que estudiaban en ese sistema educativo perdieron la capacidad crítica porque los maestros se las inhibían siguiendo el sistema, esa se llama escuela Dewey, y se dejó de lado la manera de enseñar de Simón Rodríguez. De manera de que el tipo de ciudadano que necesitaba los monopolios para seguirnos dominando, se lo garantizó esa escuela Dewey. Bueno, ese tipo de enseñanza de la historia no es inocente, es coherente con la ideología neocolonial que se genera a partir de 1830 y que todavía persiste, sobre todo en los colegios privados y especialmente aquellos confesionarios que están ligados a la enseñanza de la Iglesia Católica. De manera de que el sistema de valores, todo proceso político requiere de un sistema de valores que caractericen a la cultura que va a permitir la creación del nuevo modo de vida. Y el nuevo modo de vida que el comandante nos pidió sobre todo desde el 2006, de la creación de un modo de vida socialista, tenemos que ser corresponsables con las cosas que se están haciendo en el ámbito de lo que ustedes trabajan para crear ese modo de vida socialista que creo yo, junto con la constituyente, nos haría transitar por un camino difícil, todos estamos conscientes de eso, que esperamos permita construir ese modo de vida. Y quiero decir una cosa fundamental. Las industrias culturales no son inocentes. Léanse textos de Vietnam y de China sobre las comunas, cómo enfrentaron ellos los problemas. Ahí ellos explican cómo llegaron en un momento dado a funcionar las comunas agrícolas mezcladas con las comunas, la existencia del trueque como norma. El trueque para mí es la forma de solidaridad más extraordinaria que existe. En la mano de ustedes, que son los líderes de los CLAP, está el que los CLAP se articulen a todas las estructuras de poder popular que existen. Sientan que tienen que formarse para poder ser buenos trabajadores en lo que están haciendo, buenos líderes. Los dirigentes tienen el compromiso de cumplir con el principio y los valores y hacerlos cumplir. Asuman la ignorancia como norma para que puedan resolverla y los valores para que puedan ser sólidos y echemos a esta Venezuela para adelante y logremos ir contra esta barbarie que nos acosa. Incentivemos la cultura de la cooperación, de los valores fundamentales de la participación y muy posiblemente el comandante por allá, en donde quiera que esté, nos mandará sus bendiciones y echaremos para adelante. Muchas gracias. La gente lo dice ya, nos dice rodilla en tierra y así nos va.